Buenas, bienvenidos de vuelta. En este segundo video, que va a ser un poquito más largo, vamos a tratar ya el tema de las reglas de 3 simple para ver cómo resolver los problemitas con ya magnitudes que ya son proporcionales. ¿Sí? Las magnitudes ahora, todas las que veamos van a ser proporcionales, porque si no, no se podría resolver los problemas. ¿Sí? La regla de 3 simple solamente se aplica con magnitudes que son proporcionales. Si tenemos magnitudes que no son proporcionales, entonces la regla de 3 simple no la podemos aplicar. Bien, tengan cuidado con eso. Entonces, el tema de las reglas de 3 siempre ustedes vieron un poquito en cursos anteriores, tal vez en primaria, pero la vieron para calcular porcentajes bien básico, para calcular conversión de medidas, ese tipo de cosas. Pero el tema es que la única regla de 3 simple que vieron ustedes es la regla de 3 simple directa, pero existe otra. Como vimos en el video anterior, la proporcionalidad no va en una sola dirección, ¿sí? Porque las magnitudes pueden ser directamente proporcionales o pueden ser inversamente proporcionales. Entonces, la regla de 3 simple, como sirve para todas las proporcionales, necesitamos tener una para cada una. No es que podemos aplicar la misma regla para todo. Entonces, la regla de 3 simple se divide en la regla de 3 simple directa para las directamente proporcionales e inversa para las inversamente proporcionales, ¿verdad? Bastante intuitivo los nombres. Vamos a ver un par de ejemplitos de las dos, ¿sí? Vamos a empezar con la regla de 3 simple directa, que es la más conocida. Tengo que sacar la cámara. Ahí está. Estaba molestando. Ahí está. Como les había dicho, es la que se aplica cuando las magnitudes que tratemos sean directamente proporcionales, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplitos sobre cómo aplicar la regla de 3 simple. Supongamos que al comer dos pizzas de chocolate, si no las probaron a las pizzas de chocolate, están buenísimas, las recomiendo, pero obviamente están llenas de chocolate, entonces al comer dos pizzas de chocolate engordamos 3 kilos. Bastante costosas, sí, pero vale la pena. Y me preguntan, ¿qué pasa? Bueno, si me como dos pizzas de chocolate engordo 3 kilos. Fíjense la cantidad que hay acá. Si me como 8 pizzas, ¿cuántos kilos voy a engordar? ¿Sí? Esa es la pregunta que se hacen los nutricionistas. ¿Y qué nos hacemos? Bueno, los que estamos a dieta. No estoy a dieta yo, pero bueno, es un sueño. ¿Cuántos kilos vamos a engordar? Esto es un claro ejemplo de magnitudes que son directamente proporcionales, porque si me como más pizzas, entonces voy a engordar más kilos, ¿verdad? Entonces las dos variables aumentan y van a aumentar también en forma proporcional, ¿sí? Porque si me como dos pizzas van a ser 3 kilos, si me como 4 pizzas van a ser 6 kilos, etcétera, ¿verdad? Obviamente yo puedo ir haciendo la tablita y ir calculándolo a mano, ¿sí? Si me como 2, si me como 4, si me como 6, si me como 8, ese tipo de cosas. El tema es que, bueno, no es muy práctico si ya manejamos números muy grandes. Acá pregunté de 8, pero si les pregunto 80, y no vamos a poner a hacer la tablita, no terminamos nunca, ¿verdad? Entonces, hay una manera de hacer un planteo para calcular esta incógnita que nos falta. Fijémonos, vamos a hacer como una pequeña tablita en donde una columna vamos a poner las pizzas de chocolate y en la otra vamos a poner los kilogramos de engorde, ¿verdad? Si me como dos pizzas de chocolate, engordo 3 kilos. Ese era el planteo inicial. Y después me pregunta, si me como 8 pizzas, ¿cuántos kilos voy a engordar? Esa sería la incógnita, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a ponerle X a la incógnita, entonces le voy a poner una X aquí. Notemos que estas variables son directamente proporcionales, ¿verdad? Porque ambas magnitudes aumentan. Mientras más pizzas me como, más voy a engordar. ¿Sí? Es lo lógico y lo triste de la vida. Entonces, como ambas magnitudes aumentan, son directamente proporcionales, ¿sí? En la regla de 3 simple directa, el método de resolución es el zigzag. Como no sé si se acuerdan de este método, que es hacer un zigzag. ¿Cómo lo hacemos a zigzag? Paso por paso, vamos a ver. Primero, bueno, vamos a partir desde la incógnita, es decir, nos paramos aquí en la X. Después nos movemos de manera horizontal hacia el número que tiene al lado. La incógnita esta, bueno, vamos a sacar estas amarillas. La incógnita esta tiene el 8 al lado, entonces nos vamos a mover de manera horizontal hasta acá.
¿Qué hacemos después? Desde allí nos movemos en diagonal, o sea, desde el 8 en diagonal hacia el 3. Y desde ahí, por último, nos movemos otra vez en forma horizontal. Es decir, parto de acá, hago esto primero, después esto, y después me voy hasta el 2. Es un zigzag, ¿verdad? Como una Z. Se forma una Z ahí, ¿verdad? ¿Ven ahí? Cabe destacar que, bueno, la primera operación es siempre multiplicación y la segunda es división. Es decir, desde este zigzag yo voy a hacer 8 por 3 dividido en 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, X me va a quedar 8 por 3 dividido en 2. Siempre un zigzag. 8 por 3 dividido en 2. Primero multiplicar, después dividir. Multiplicar, dividir. ¿Sí? Y esta operación, bueno, bastante sencilla. 8 por 3 es 24. Y si lo divido en 2 me quedan 12. Genial. Entonces, este 12 sería la respuesta, ¿verdad? Si me como 2 pizzas engordo 3 kilos. Y si me como 8 pizzas voy a engordar 12 kilos. ¿Verdad? Buenísimo. Lo bueno de la regla de 3 simple es que sirve cuando la incógnita está en cualquiera de los 4. No solamente la incógnita tiene que ser la última. La incógnita puede estar en cualquiera de los 4 lugares. El zigzag va a funcionar igual, partiendo desde la incógnita. Fíjense. Fíjense, vamos si hacemos otro planteo. Si como 2 pizzas, engordo 3 kilos. ¿Sí? Entonces me pregunta, ¿cuántos kilos voy a engordar si me como 21? Perdón. Me lo di vuelta. Me pregunta, ¿cuántas pizzas comí si engordé 21 kilos? Me pasé un poquito de las pizzas, me parece. Entonces, si comemos 2 pizzas, engordamos 3 kilos. Me pregunta, ¿cuántas pizzas hay que comer para engordar 21 kilos? El planteo funciona de la misma manera. Fíjense, hacemos la tablita. Si como dos pizzas, engordo 3 kilos. Y si engordé 21 kilos, las pizzas va a ser la incógnita que va a ser la X, ¿verdad? Obviamente van a ser más pizzas. Entonces, las dos magnitudes van a seguir aumentando. Entonces, son directamente proporcionales, ¿verdad? El zigzag va a funcionar de la misma manera. Me paro en la incógnita, me voy hacia el costado, hago la diagonal y me voy hacia el costado de vuelta, ¿verdad? Zigzag desde la X, zigzag desde la X, ¿verdad? Esta sería como una Z, pero al revés, ¿verdad? Y obviamente siempre multiplicando y después dividiendo. Entonces fíjense que a la X me va a quedar 21 por 2 dividido en 3. ¿Verdad? 21 por 2 sería 42 dividido en 3 y esto me da 14. Genial. Quiere decir que si engordé 21 kilos me comí 14 pizzas. Buenísimo. Esa es entonces la regla de 3 simple, que se puede aplicar cuando la incógnita está en cualquiera de los 4 lugares. Entonces, el planteo ustedes háganlo como quieran. ¿Sí? Si quieren pueden cambiar las columnas de la tablita, es lo mismo, ¿sí? Porque el zigzag les va a dar igual, siempre y cuando partan desde la X y hagan el zigzag, ¿verdad? Genial. La regla de 3 simple inversa puede confundir un poquito, porque el planteo es el mismo. Lo que cambia es el zigzag. Vamos a ver. La regla de 3 simple inversa es la que se aplica cuando las magnitudes que tratamos son inversamente proporcionales. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos de este caso. Sigamos con la temática de la comida. A quien no le gusta la comida, sobre todo a quien no le gusta el helado. Supongamos que tenemos una pileta llena de helado. Un montón de helado tenemos en la pileta, pero lo queremos sacar. Y como es medio duro, entonces el drenaje no va a servir, vamos a tener que mandar baldazo. Entonces tenemos un balde de 15 litros que tiene capacidad para 15 litros. Y yo sé que con ese balde voy a tener que hacer 130 extracciones para poder sacar todo el helado que tengo en la pileta. ¿Sí? Lo que me pregunta, el problema es, si yo quiero hacer 65 extracciones. ¿Sí? Bueno, con este balde lo hago en 130. Pero no, yo quiero hacer menos, quiero hacer 65. ¿De cuánta capacidad va a tener que ser el balde para vaciar la pileta con 65 extracciones? Exactamente. Vamos a hacer el planteo. Vamos a hacer exactamente el mismo planteo. Un par de tablitas. Con las extracciones y con los litros. Ya vimos que las columnas pueden estar en cualquier orden, ¿sí? Pueden ser litros primero, después extracciones. Va a salir lo mismo.
Me dice que cuando hago 130 extracciones lo hago con un balde de 15 litros. Ese era el planteo, ¿verdad? Y me pregunta, si quiero hacer 65 extracciones, ¿de cuántos litros va a tener que ser el balde? Este planteo que está acá va a ser el mismo para todos los problemas. Esta tablita va a ser la misma para todos los problemas. Lo que va a cambiar es el tipo de regla de 3 simple que vamos a aplicar. Va a cambiar según la proporcionalidad que tengamos. Entonces tenemos que hacer un análisis antes de pasar al cálculo. No es que hacemos zigzag acá y ya está. No, 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 ojo con eso. Tenemos que hacer un pequeño análisis. Tenemos que decir, bueno, si quiero menos extracciones, entonces esta X va a ser más grande o va a ser más chica que la que ya tenemos. Obviamente, si quiero hacer menos extracciones, el balde va a tener que ser más grande. Porque va a entrar más, por lo tanto voy a hacer menos extracciones. ¿Verdad? Por lo tanto, mientras una de las magnitudes disminuye, la otra va a aumentar. Mientras una magnitud disminuye, la otra va a aumentar. Y lo va a hacer de manera proporcional. ¿Sí? Entonces, eso es cómo diferenciamos una de la otra. ¿Sí? El planteo va a ser el mismo, pero la resolución no. La regla de 3 directa es cuando los dos aumentan o los dos disminuyen. Y la regla de 3 inversa es cuando van en direcciones contrarias. Como en esta, una disminuye, la otra aumenta. Ojo con eso, hay que hacer un análisis de la variable, no es solamente hacer cálculo, ¿sí? Hay que hacer un pequeño análisis. Fíjense cómo va a cambiar el cálculo. El cambio es diminuto, pero hace que las cosas den otra cosa. Si yo hiciera el zigzag común acá, me daría un resultado que está mal. ¿Sí? Me daría un resultado que es menos. ¿Verdad? Porque la regla de 3 simple directa supone que los dos aumentan o los dos disminuyen. Entonces, si está disminuyendo uno, va a disminuir el otro. Y eso está mal. Entonces, en la regla de 3 simple inversa, el método de resolución es el zigzag inverso. ¿Sí? En vez de partir desde la X, nosotros vamos a partir desde el número que está en diagonal a la incógnita. Es decir, no partimos desde la X, partimos desde 130. ¿Sí? Y desde 130 hago el zigzag. Hago primero hacia de manera horizontal, es el número que tiene al lado de 130, horizontal hasta acá, hasta el 15, que sería esto. Desde allí nos movemos en diagonal, es decir, del 15 hasta el 65, y desde allí nos movemos otra vez en forma horizontal ya hacia la incógnita, es decir, desde acá hacia la X. ¿Sí? Entonces, partimos en el número que está en diagonal a la X y hacemos el zigzag desde ahí. Este y este. ¿Sí? Lo mismo que el anterior también, como pasaba antes, la primera operación es multiplicación y la segunda es división. Es decir, va a ser 130 por 15 dividido 65. X va a ser 130 por 15 dividido 65. ¿Sí? Mientras hacemos el zigzag, la primera operación es multiplicación y la segunda es división. Siempre, siempre. Nada más que lo único que cambia es la dirección del zigzag. Fíjense que si hubiéramos partido de la X hubiera sido distinto. Hubiéramos hecho 65 por 15 dividido 130, que es otra cosa. Y hubiera estado mal. Entonces, como son inversamente proporcionales, entonces partimos desde acá, hacemos zigzag, al revés. Y nos queda esto. Qué complicado calcular esto sin calculadora, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto, vamos a enfocarnos en esto que está acá. Obviamente, cuando tenemos números chiquitos es fácil multiplicar primero, después dividir, listo. ¿Qué pasa cuando tenemos números grandes? Lo recomendable, en nuestros casos, es siempre simplificar. ¿Sí? Para algo ustedes les atormentaron la cabeza bueno, no sé si fue en primero, y en segundo seguro, en primero no me acuerdo. Para simplificar. Simplificar. Acuérdense que para simplificar, el requisito es que solamente haya multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Si tengo una suma o una resta acá arriba, no puedo simplificar. Pero acá sí puedo. ¿Sí? Puedo simplificar el 130 o el 15 con el 65. ¿Sí? Uno de los dos de arriba con el de abajo. Puede ser cualquiera de los dos. Lo primero que me llama la atención a mí, no sé a ustedes, es este 5 y este 5. Para simplificarlo en 5. El 15 con el 65
lo vamos a simplificar en 5. Acuérdense que simplificar es dividir por el mismo divisor. Tengo que tomar los dos números y dividirlos por un número en común. En este caso, los dos números se pueden dividir en 5 porque terminan en 5, entonces divido en 5. ¿Cuántas veces dije 5? Entonces, 15 dividido en 5 me da 3. Y 65 dividido en 5 es obviamente 13. ¿Verdad? Y fíjense que este 13 va a quedar solito acá abajo y este 3 va a quedar multiplicando. Algo así, ¿verdad? Bueno, yo lo hago en 2 pasos, ustedes no hace falta, ¿verdad? No hace falta que lo hagan en 2 pasos, se lo pueden simplificar acá de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Porque obviamente el 130 y el 13 se pueden simplificar, ¿o no? 130 no es más que 13 por 10, es un 13 y agregándole un 0. Entonces si a 13 por 10 yo le saco el 13, entonces me queda, ¿cuánto me va a quedar? Acá me va a quedar 1 obviamente, y acá me va a quedar 10. ¿Sí? ¿Sí? Acostúmbrense a simplificar, a no depender tanto de la calculadora, ¿bien? Entonces, como este 1 ya se fue, perdón, como este 1 quedó en el denominador, entonces lo podemos sacar directamente, porque 1 en el denominador no tiene sentido ponerlo, por lo tanto queda 10 por 3, y esto es 30, genial. Mucho más fácil que multiplicar esto, que es un montón, y encima dividirlo en dos cifras, horrible, ¿no? Simplifiquemos, y llegamos a un resultado, ¿verdad? Este 30, ¿qué era? Habíamos dicho que con un balde de 15 litros hacíamos 130 extracciones. Entonces, si quiero hacer 65 extracciones, necesito un balde de 30 litros. Un balde más grande, ¿verdad? Y bueno, ustedes del otro lado de acá me dicen, wow, obviamente, si quiero hacer la mitad de extracciones necesito un balde el doble de grande. Sí, bueno, es obvio en este caso, en este problema, que es el problema inicial que usamos para explicarlo, pero bueno, en otros problemas se va a complicar un poquito, la cosa no va a ser tan sencilla calcularlo. Lo bueno de esto es que también la incógnita puede estar en cualquier lugar. Entonces seguimos con el helado, seguimos. Seguimos con el balde de 15 litros que necesito 130 extracciones. Pero esta vez me preguntan, si tengo un balde de 25 litros, no tengo uno de 30, tengo uno de 25 litros. ¿Sí? ¿Cuántas extracciones voy a poder hacer con el balde este de 25 litros que tengo? No tengo otro, entonces no me queda otro. Bueno, vamos a hacer el planteo. El planteo obviamente va a ser el mismo, extracciones litros. Con 130 extracciones lo hacemos con el balde de 15 litros. Me dice que tiene un balde de 25 litros, que va a estar acá. Un balde de 25 litros va a ser una cantidad X de extracciones que yo no sé cuánto es. Eso es lo que tenemos que calcular. Bien. Obviamente aquí, si tenemos un balde más grande, las extracciones van a ser menos. ¿Sí? Es por eso que siguen siendo inversamente proporcionales y sigue siendo una regla de 3 simple inversa. ¿Sí? Aumenta la capacidad del balde y disminuye la cantidad de extracciones. Van en direcciones contrarias. ¿Sí? Entonces hacemos el zigzag contrario. Fíjense que como la incógnita está aquí, entonces el zigzag lo partimos desde el 15. Desde aquí vamos a ir hacia 130. Desde aquí en diagonal al 25 y desde aquí hasta la X. Por lo tanto, la X va a ser 15 por 130 dividido 25. Algo así, ¿verdad? Que bueno, que yo lo puse acá de vuelta para que le hagamos la simplificación. Bien. De vuelta, simplificamos 15 con 25, ¿verdad? Que va a ser en 5. Esto va a quedar acá en 3 y esto va a quedar en 5, ¿sí? Y bueno, lo escribimos de vuelta, ustedes no hace falta que lo hagan. Obviamente, bueno, el 5 con el 3 no se puede simplificar más, vamos a tener que hacer el 130 con el 5, ¿sí? Este va a quedar en 1, ¿sí? Y el 130 dividido en 5 me da 26. Ustedes pueden hacer la división ahí en un costadito, como hicimos en el diagnóstico, ¿verdad? Y lo único que me queda es multiplicar 3 por 26, que esto es 78. ¿Qué es este 78? Es la cantidad de extracciones que voy a poder hacer con el balde de 25 litros, ¿sí? No se olviden, en los problemitas que van a tener, no se olviden de colocar la respuesta al final. O sea, hacen el cálculo de la regla de 3, hacen el zigzag, simplifican todo, pero bueno, tienen que poner una respuesta al final. Como esta respuesta que yo puse acá, ¿verdad? Un poquito más elaborada, ¿sí? Bien, entonces
Eso es la regla de tres simple. Vimos la directa, vimos la inversa. Y ahora, bueno, van a tener algunos problemitas para que los trabajen ustedes desde su casa. Intenten trabajar, no importa si no les sale. Para eso, vamos, en la clase presencial lo vamos a ver de vuelta. ¿Sí? Vamos a ver varios problemitas de la guía y lo vamos a ir resolviendo juntos. ¿Bien? Bien. Saludos.